Bendiciones, bendiciones. Muy, pero muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este su programa, Lo que la Biblia quiere decir. Quien les habla, su hermano y amigo Fernando Basabe, evangelista por mandato de Jesucristo, desde el 8 de mayo del año 2011. Le doy la gloria a Dios en esta noche porque me da la oportunidad de poderme acercar a mis amistades y a mis hermanos en la fe para poder compartir con ustedes un rema. La palabra rema significa palabra revelada. Es un trato que Dios tuvo conmigo a través de una palabra y que hoy yo lo quiero compartir con todas las personas que tengan la posibilidad ahorita de estar conectados y quieran ser parte de esta enseñanza. Realmente todo momento es preciso para buscar a Dios y Dios es una necesidad en nuestras vidas. Es la brújula y orientación que el hombre necesita para conducir y de una manera correcta en la tierra. Y es necesario que nosotros entendamos que Dios es una necesidad nuestra. O sea, no es una cuestión de solamente decir voy a buscar a Dios o no lo quiero buscar. No. Dios es una necesidad en nuestras vidas. A través de la palabra de Dios, nosotros vemos innumerables enseñanzas que nos muestran a nosotros cómo debemos conducirnos en nuestro diario vivir. Y que es una necesidad que realmente todo ser humano tiene. Quiero bendecir de una manera especial en esta noche a todas las personas que se vayan conectando, a todos los que tengan la posibilidad de tener parte en este pequeño estudio que vamos a dar. Y como les digo, es un rema porque Dios primero. Yo he tenido la oportunidad durante esta cuarentena de conversar con una persona que ha sido de mucha bendición a mi vida. Esa persona es orientadora de pasión y pude aprender durante todos estos días y estoy aprendiendo cuán importante es la orientación en la vida de los seres humanos. Cuán importante es entender por qué vinimos a la tierra, en dónde estamos y así. Esa orientación necesariamente tiene que venir de una persona que ya haya sido orientada o que ya haya caminado en esta vida y te pueda dar los consejos y las instrucciones necesarias que tú necesitas para poder conducirte bien en esta tierra. Esa persona que es orientadora me ha conversado mucho durante todos estos días y ha sido de gran bendición a mi vida, porque los que me conocen saben que yo vengo de un hogar disfuncional. Nosotros somos 6 hermanos, nos criamos con mi mamá, mi papá estuvo ausente durante nuestro crecimiento y eso generó una falencia, unos errores en nuestra vida por falta de orientación, porque realmente cuando Dios siembra una semilla, que es una persona, en el vientre de una mujer a través de un hombre, no lo siembra porque lo quiere sembrar o porque simple y llanamente quiere llenar la tierra de personas, no, porque esa persona tiene un propósito, tiene un por qué vino a esta tierra y va a tener que caminar y peregrinar en una tierra donde tiene que aprender a caminar en ella y a conducirse. Para que la persona pueda vivir una vida correcta en la tierra, tiene que tener orientación. Y puedan orientar, ellos también tuvieron que ser orientados. Esto nos lleva a nosotros a definir que realmente el mundo está en la condición que está de destrucción y de corrupción, producto de una vida, de un mundo falta de orientación, falta de dirección. Si este mundo realmente no propone en su corazón, y cuando hablo de mundo hablo de los seres humanos, vivir una vida en una dirección correcta, lamentablemente nosotros estamos siendo instrumentos de nuestra propia destrucción. Para tomar en cuenta este tema, este tópico que vamos a tocar hoy, yo quiero que te vayas rápidamente a Marcos capítulo 4. Y aquí un ejemplo muy importante de la necesidad que tenemos los seres humanos de ser orientados. No solamente el hombre por el hombre ser orientado por Dios para vivir una vida quieta y reposadamente en la tierra. Si nosotros realmente no sabemos en qué punto estamos y hacia dónde vamos, en ese peregrinar hacia el punto del punto, pueden ocurrir muchas circunstancias de la vida, muchos momentos difíciles que de pronto no nos dejen llegar a ese punto B. Por ejemplo, un niño que nace en un hogar disfuncional, que no está bajo la cobertura del papá o no está bajo la cobertura de la mamá,
es decir, o está con el papá o está con la mamá, se llama disfuncional porque realmente el hogar fue constituido por el padre y la madre. Ese padre y la madre tienen una responsabilidad de orientación sobre ese hijo. Cuando falta la madre, lamentablemente ese niño no va a obtener o no va a caminar por un camino correcto como Dios lo manda, porque hay un déficit, hay una parte en esa orientación que falta, y es como una mesa de 4 patas que le falta una pata, para que usted me pueda entender, o una silla cuando le falta, de las 4 patas le falta una. Uno puede de alguna manera sentarse en una silla con 3 patas, pero no tiene la confianza de que puedes tener al sentarte en una silla que tiene 4 patas, que ya tú sabes que hay un equilibrio, que las 4 patas le dan un equilibrio a la silla y que tú puedes estar confiadamente sentado. Así pasa en un hogar disfuncional. Cuando falta el padre o la madre, lamentablemente ese niño está tambaleando, ese niño no está firme, ese niño no va a ser orientado por el diseño que Dios estableció, y es lo que lleva a este mundo a tener tantos problemas y tantas desviaciones. La palabra desviación significa algo contrario al diseño original. Entonces, cuando nosotros estamos en desviación, definitivamente no vamos a llegar a puerto seguro. Por ejemplo, si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a razonar y a mirar la vida correctamente como debe ser, bajo los principios de rectitud, bajo los principios de honestidad e integridad que deben vivir, en ese peregrinar de ese niño, en el crecimiento, muchas cosas pueden pasar. ¿Cuántos jóvenes mueren hoy en día a los 14, 15 años por robar? ¿Cuántos jóvenes no mueren hoy en día por tomar una decisión incorrecta en su vida en el momento incorrecto? ¿Por qué? Porque no tuvo una dirección, porque no tuvo alguien que lo guíe a puerto seguro. Entonces, vámonos a Marcos capítulo 4 y vamos a leer una de las parábolas que Cristo le enseñó no solamente a los apóstoles, sino a numerosas personas que lo seguían en ese momento, que Cristo caminaba en la tierra. Dice Marcos capítulo 4 de esta manera. Otro día, esta versión lenguaje textual, para que usted pueda tener una mejor comprensión de lo que vamos a hablar. Los que se vayan conectando, van compartiendo la enseñanza, por favor, con sus amistades, para que el que esté despierto ahorita y de pronto por esta cuarentena no tenga sueño, pueda aprender algo muy importante que en esta noche estoy compartiendo. Dice Marcos capítulo 4, otro día Jesús estaba enseñando a la orilla del lago de Galilea. Como mucha gente se reunió para escucharlo. Mire que el verso 1 relata de que había mucha gente. O sea, no solamente estaban los apóstoles, sino que habían otras personas también que seguían a Jesús. Y sigue diciendo el verso, subir a una barca y sentarse. Para hablar desde allí, la gente se quedó de pie en la playa. Verso 2. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y comparaciones. Les puso esta comparación. Dice así, el verso 3. Escuchen bien esto, Señor. Ese escuche bien esto es un llamado de atención, de advertencia, de una necesidad de escuchar algo y que tú necesitas aprenderlo, porque te va a servir de algo en tu vida. Eso se llama orientar. Y dice así, un campesino salió a sembrar trigo, y mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino. Poco después vinieron unos pájaros y se la comieron. Verso 5. Otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Como la tierra era poco profunda, pronto brotaron plantas de trigo, pero las plantas no duraron mucho tiempo. Al salir el sol, se quemaron con buenas raíces. Verso 7. Las semillas cayeron entre espinos. Cuando los espinos crecieron, el trigo y no lo dejaron crecer. Por eso las semillas no produjeron nada. Verso 8. En cambio, otras semillas cayeron en buena tierra y sus espigas crecieron muy bien y produjeron una buena cosecha. Algunas espigas produjeron 30 semillas, otras 60 y otras 100. Verso 9. Aquí está la clave. Luego Jesús dijo, si tienen oído, presten mucha atención. Dice el verso 10. Después, cuando ya se había ido, casi toda la gente, mire, o sea, Jesús explicó una parábola. Una parábola es un ejemplo terrenal para dar a entender una verdad espiritual. Donde yo leí ahorita, era un ejemplo que Jesús estaba dando, pero ya el verso 10 dice,
Después, cuando ya se había ido casi toda la gente, o sea, nadie se acercó a Jesús, dale, ¿qué fue lo que explicaste? ¿Qué fue lo que quisiste decir con esa parábola? Pero dice la Biblia que si hubieron personas que se interesaron, que escucharon pero no entendieron y le fueron a preguntar a Jesús, ¿qué quisiste decir con esto? Entonces dice el verso 10, después cuando ya se había ido casi toda la gente, los que se quedaron con Jesús y los 12 discípulos le preguntaron qué significaba el ejemplo del campesino. Y miren la respuesta de Jesús. Jesús le respondió, y en este verso voy a parar, porque es la explicación para hoy, para que nosotros entendamos nuestra vida de ser orientados. Y dice, a ustedes les he explicado los secretos del reino de Dios. Escuche esto. Pero a los demás les enseño solamente por medio de ejemplos. Así, aunque miren no verán y aunque oigan no entenderán, a menos que se arrepientan de sus pecados y pidan perdón a Dios. Vamos a orar porque esta enseñanza va a estar poderosa. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, en esta noche yo te pido, Padre de la gloria, que tú tomes el control de esta palabra que sale de mi boca, Padre. Yo te pido y me pongo en tus manos, mi Dios, en la humildad que me debe caracterizar, mi Dios, en reverencia al consejo de tu palabra, para que sea tu Santo Espíritu, mi Dios, en esta noche guiándonos a puerto seguro. Te pido, Señor, que en esta noche las personas que se estén conectando, las que están conectadas, tengan un corazón dispuesto, una tierra fértil, mi Dios, como dice la palabra aquí, para que la palabra tome, sea una semilla que entre en su corazón, se internalice, germine, lleve el proceso dentro de la mente del hombre y ella pueda después germinar y dar un árbol frondoso que dé abundante fruto. Te pido que en esta noche, mi Dios, realmente para que tengamos un corazón dispuesto a escuchar la necesidad de ser orientados, Señor. La necesidad de escuchar tu necesidad, mi Dios del cielo, que tienen los hijos de escuchar a sus padres y a sus madres. De tal manera, Padre Santo, que nosotros podamos ser adiestrados y de alguna manera instruidos, mi Dios, para vivir una vida correctamente quieta y reposadamente en la tierra. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Quiero saludar a mi hermano y amigo Julio Paucar. Hermano, mire, yo los dejo ustedes sembrados en mi corazón. De verdad, hermano, que me alegro que estés conectado. Viví una experiencia muy bonita en Perú contigo. Hermano, uno a veces no sabe que cosa sencilla, cualquier semilla pequeña, algún día puede ser un árbol que dé abundante fruto. Y si hay algo que yo me traje en Perú, hermano, en esos 2 meses que yo estuve en Perú, fue la preciosa, la sincera y la desprendida amistad que usted nos brindó a mi hijo y a mí. Que de verdad, eso me sirvió para que toda la vida, lo que me resta de vida, hermano, tú estés en mi corazón y en mis oraciones. Que Dios te bendiga, Julio, a ti y a tu familia. Bueno, en esta noche yo quiero explicar algo rápidamente, que realmente he escuchado muchas veces en las redes sociales, he leído y muchas personas se han acercado a mí y me han hecho una pregunta. Me dicen, ¿por qué yo cuando leo la Biblia no la entiendo? Porque yo leo, pero me da sueño, porque ¿qué voy a hacer yo leyendo todo el tiempo? Y después que yo lea la Biblia, ¿para qué la voy a leer? Si es como ver una película, pues que uno ve una película que ya la viste, ¿para qué la vas a volver a poner? Yo prefiero alquilarla, entregarla, seguir viendo otras películas, que comprar una película, porque ya después que la vi, que la guardo, ya yo no voy a volver a sacar la película para verla. Y realmente no podemos relacionar las cosas terrenales actuales. Un libro de matemáticas, un libro de ciencias sociales, un libro de biología, y usted lo internaliza en su corazón y ya usted esté preparado para hacer un examen, que ya usted sabe que ese conocimiento quedó dentro de usted, ya usted definitivamente está listo, ya usted se aprendió el libro, ya usted puede ser examinado y va a sacar una buena puntuación. Pero lamentablemente las cosas espirituales no son igual. Y la Biblia, el libro de fe y conducta que Dios le dejó a la humanidad para conducirse quieta y reposadamente en esta tierra, no se entiende en el intelecto. No tiene nada que ver con yo leerlo varias veces para que me quede algo en mi mente y ya después que eso quedó en mi mente, hasta ahí llegó. La Biblia dice, se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre.
esa permanencia para siempre habla de lo multifacético que es la palabra de Dios en la vida del hombre. A través de un verso bíblico, Dios nos puede hablar una vez como nos puede hablar 1000 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia es un libro de discernimiento, un libro que se lee para estudiar. Cuando nosotros tenemos la intención en nuestro corazón de acercarnos a Dios con humildad, reconociendo la necesidad que tenemos de que Dios también se acerque a nosotros y de recibir nosotros de Dios, tomando en cuenta y siendo persuadidos por la autoridad que tiene Dios y el testimonio de haber hecho el cielo y la tierra y ser Señor sobre todas las cosas, cuando nosotros sabemos que necesitamos de Él y que Él como diseñador de todas las cosas es el mejor maestro, el mejor tutor que podemos tener para que realmente nos enseñe a vivir en la tierra, es cuando esos misterios que están en el libro, en la Biblia, son revelados. A mí me llama mucho la atención este pasaje bíblico porque dice la Biblia que muchas personas seguían a Jesús. Muchas personas estaban junto con él en el mar de Galilea. Y cuando Jesús relata este ejemplo, que es una parábola, un ejemplo terrenal, para dar a entender una verdad espiritual, dice la Biblia que cuando él terminó, muchos se fueron, pero quedó un grupo muy pequeño, más los apóstoles, que se acercaron a él y le dijeron: Señor, explícanos esa parábola. O sea, no entendimos lo que quisiste decir. Allí habían dos tipos de personas. Unas personas que escucharon eso para nada el significado de lo que quiso decir Jesús a través de la parábola, y otras personas que realmente de alguna manera confrontados con ese ejemplo que Jesús dio y dijeron: nosotros queremos ir más allá, nosotros queremos entender qué fue lo que Jesús dijo. Yo quiero que tú sepas que Jesús vino a la tierra a orientar a los seres humanos a vivir una vida correctamente y en consonancia con el reino de los cielos. Jesús es un orientador por excelencia. Jesús vino a nosotros a guiarnos, a hacer el camino que nos llevará a Dios, para nosotros vivir una vida conforme a como Dios quiere, y es el anhelo de Dios que los hombres la vivamos. Si nosotros no escuchamos el consejo de Dios, si nosotros no tomamos en cuenta realmente a Dios en nuestras vidas, difícilmente podemos vivir una vida quieta y reposadamente en la tierra, porque ¿dónde está la orientación? ¿Dónde está la persona que nosotros necesitamos como tutor, como guía, que nos lleve a puerto seguro? Y aquí abro un paréntesis rápidamente. Quiero saludar a Soraya, que está conectada. Soraya, Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero abrir un paréntesis rápidamente porque quiero hablar de lo que es la orientación y la necesidad que tenemos los hijos en esta tierra de ser orientados por nuestros padres, y la responsabilidad que tienen los padres sobre los hijos para realmente guiarlos a puerto seguro. Vamos a ver qué es lo que significa la orientación. El concepto estricto de lo que es orientación. La orientación proviene de la palabra oriente, que significa lugar de donde sale el sol. Es lo que permite a alguien seguir o encontrar el camino correcto deseado. Lo voy a volver a repetir porque esto es muy importante lo que estamos tocando hoy. La palabra orientación proviene de orientación, oriente, lugar de donde sale el sol. Es lo que permite a alguien seguir o encontrar el camino correcto deseado, sobre todo cuando se encuentra perdido o desorientado. El primer medio que el hombre usó para orientarse o ubicarse en el espacio geográfico fue el sol, ya que sale por el este y se oculta por el oeste. Miren, a través de la naturaleza, Dios le enseña al hombre la necesidad de ser orientado. ¿Por qué? Porque Dios, cuando hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que en el mundo hay, Dios lo hizo bajo una disciplina, y Dios lo hizo bajo un concepto estricto para que el hombre lo pudiera entender. Cuando nosotros buscamos el sentido conceptual del por qué Dios hizo la luna y el sol, o el sol y la luna, eso tiene una sola enseñanza para el ser humano. Dios nos dio el sol, nos dio la luna primero, porque el hombre necesita el sol como vitamina D en su piel, para que esa piel se regenere y cada día pueda verse lozana. Por eso es que la persona que comedidamente toma sol está alimentando su piel de vitamina D. Escuche bien, vitamina D de dedo. No como dijo el pastor Rudy Gracia en estos días, cuando se levantó pues y dijo lamentablemente muchas cosas sin sentido con respecto al libro de Apocalipsis.
diciendo que que la situación de la pandemia tiene que ver ya con los tiempos finales, con la escatología que tiene que ver con Apocalipsis, no entendiendo el pastor Rudy Gracia que el libro de Apocalipsis es un libro escatológico y habla de los finales de los tiempos. Y hoy no estamos viviendo todavía los finales de los tiempos. No estamos aún ni siquiera cerca del fin. Porque el fin se acerca cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? La iglesia sea levantada, el Espíritu Santo se ha quitado y ahí es donde comienza el fin. ¿Por qué comienza el fin? Porque definitivamente ya es la última oportunidad que tienen los hombres para poder obrar a la salvación, que es a través de Jesucristo. Que ya ahí no será por gracia, sino será por obra. Porque si ya el Espíritu Santo no está en la tierra, entonces ya la gracia no está en la tierra. La iglesia tampoco está en la tierra, ya la salvación será por obra. Como se salvaron los antiguos cuando creyeron por fe en Dios y su fe les fue contada por justicia. Ese no es el tema, pero estoy hablando eso para que podamos entender. Volviendo y recapitulando lo que estábamos hablando con respecto al sol y la luna, el sol orienta al hombre en lo que es el día y la luna orienta al hombre a lo que es de noche. Ese tiempo que dura el sol manifestado en el día y ese tiempo que dura la luna manifestada en la noche, nosotros lo resumimos en el tiempo crono, que es un tiempo de 24 horas. ¿Qué es el sol y qué es la luna? Es la orientación que da la naturaleza al hombre para que el hombre se pueda guiar en el tiempo crono de los hombres, valga la redundancia. Cuando nosotros vemos al sol y a la luna, nosotros podemos representar de una manera simbólica el sol al hombre o al padre y la luna a la mujer o a la madre que tenga que ver con un hogar en específico. ¿Por qué? Porque así como el sol nos orienta en el día y la luna nos orienta en la noche, así mismo el padre orienta a los hijos y la madre también orienta a los hijos. Porque yo represento al hombre como el sol, como la lumbrera mayor, y represento a la mujer como la luna, la lumbrera menor, porque realmente según el diseño de Dios está establecido que el hombre sea cabeza de la casa y la mujer sea ayuda idónea. La mujer es la más grande ayuda que tiene el hombre por la responsabilidad que le fue dada por Dios, por sus hijos y para el hogar en que él esté establecido. ¿Qué quiere decir esto? Que si ese sol que muestra el día a los hombres y esa luna que muestra la noche a los hombres no estuvieran, imagínense usted este mundo. Imagínese usted el mundo sin sol y sin luna. O sea, una oscuridad, unas tinieblas. O sea, el mundo estaría como estaba antes de que Dios se empezara a mover sobre la faz de la tierra y fue lo que le dio el inicio al mundo, cuando Dios creó el mundo. Imagínese usted la tierra sin sol y sin luna. Una oscuridad total, aguda. O sea, difícilmente puede haber vida en la tierra si no hay sol y luna. Asimismo, le sucede a nuestros hijos cuando el sol, que es el padre, y la luna, que es la madre, no lo orientan, no son consejeros, no le dan la dirección que él necesita y no los capacitan, no hacen el papel de consejeros para revestirlo de alguna manera por las experiencias vividas y por los estudios que algún día cursaron, dirigirlos también a ellos y como saeta en sus manos, lanzarlos al propósito perfecto de su vida y en este caso al propósito que Dios tiene con ellos. ¿Por qué yo hablo de la naturaleza con respecto al hogar? Porque realmente el hogar está en falta de orientación. Lamentablemente los hijos están como el tamo que arrebata el viento. Cuando un muchacho se coloca un poco de tatuaje en su cuerpo a los 10, 12 años, ¿dónde está ese padre y esa madre encargados de orientar a ese niño y decirle, Dios no te hizo así, tú no tienes la necesidad de colocarte un tatuaje en el cuerpo? Si tú necesitaras un tatuaje, Dios te lo hubiese puesto. Pero cuando tú naciste del vientre de tu madre, tú naciste con un cuerpo limpio. Y dice la Biblia que el hombre es la creación perfecta. Quiere decir, y podemos entender, que si el sale del vientre de su madre con tatuaje, es porque no es una necesidad, porque no le hacen falta. Usted ve ahorita el mundo y los hombres, los jóvenes, es raro ver un joven ahora sin tatuaje. ¿Dónde están esos padres que deben orientar a los hijos y como saeta en sus manos lanzarlo al propósito perfecto que Dios tiene con ellos? ¿A dónde quedó esa responsabilidad de orientación del padre y de la madre con respecto a ese hijo que Dios te confió para que saliera de tu vientre? De ese hijo que Dios puso esa semilla en ese padre para que ese padre sembrara esa semilla
en el cuerpo de esa madre, y que esa madre durante 9 meses gestando ese niño, viviendo los momentos más preciosos y sublimes que una madre puede vivir con respecto a ese hijo, para poder cosechar, para que de alguna manera poder tener ese amor suficiente para cuidar a ese niño cuando nace. ¿Dónde están esos principios? ¿Dónde quedaron? ¿En qué momento se olvidaron? Entonces, la Biblia nos enseña, y la creación nos enseña a través de las obras perfectas de Dios, que el mundo sin sol y sin luna es imposible que pueda ser cohabitado por seres humanos. Y si habitamos seres humanos en un mundo donde no hay sol y donde no hay luna, somos como el tamo que arrebata el viento. O sea, ¿qué vida puede haber en una oscuridad? Igualmente pasa en nuestros hijos cuando no hay orientación del padre y de la madre. ¿Qué vida puede haber en ese muchacho? Teniendo un nombre de que vive, pero está muerto internamente porque no tuvo una orientación, no tuvo una consejería, no tuvo unas instrucciones precisas para el caminar y andar en lo que con respecto a la vida que le tocaba de alguna manera llevar en avance en los años sucesivos a su vida. Eso es lo que está pasando hoy día. Hoy día quieren atribuirle los desastres naturales a Dios, quieren atribuirle terremotos, los tsunamis, las pandemias, los virus, todo eso se lo quieren achacar a Dios y a un juicio de Dios. Señores, la tierra no está en necesidad de que Dios mande un juicio, porque los mismos hombres, de una manera corrupta y una mente entenebrecida, hemos conducido a esta tierra a lo que hoy día es. Ese virus que anda por allí, ese virus corona, yo lo puse virus corona porque yo lo llamo al revés, porque ese no tiene ninguna corona. Ese virus que anda por ahí es producto de la mente corrupta de los hombres, de hombres que no fueron orientados, que no fueron con ejemplos, con principios, por unos padres irresponsables, y que hoy día prestan la mente que Dios le dio para hacer cosas que atenten contra el diseño perfecto de Dios, y con esta tierra que Dios nos dio, para que de una manera la condujéramos quieta y reposadamente. ¿Por qué hablo de la orientación? Porque los hijos hay que capacitarlos y revestirlos en la medida que ellos vayan creciendo. Nosotros no dejamos de ser padres porque los hijos estén grandes. Nosotros ni siquiera después que nos morimos dejamos de ser padres, porque después de muertos seguimos siendo padres de esos muchachos que dejamos en la tierra. Quiere decir que nosotros como padres, cuando vamos a tener un hijo, o cuando tomamos la decisión de ya establecer un hogar, porque hay una diferencia entre hogar y familia, y eso quiero aclararlo. La familia tiene que ver con los abuelos, con los tíos, con los primos, con todo lo que tiene que ver con un vínculo biológico familiar. Pero el hogar es el padre, la madre y los hijos. Entonces nunca se puede meter los dos en un mismo saco. Donde está el padre, la madre, y otra cosa es la familia. Más sin embargo, todos esos que cohabitan como familia somos responsables unos con otros. Para eso somos familia y para eso somos un hogar, porque todos somos responsables unos con otros de direccionarnos, de llevarnos por caminos seguros. ¿Para qué? Para no errar, para no cometer errores en esta vida que nos puedan llevar a tener un divorcio, que nos puedan llevar a tener un hijo ladrón, a tener un hijo violador, que nos una decisión para casarnos aún con la persona incorrecta, no saber elegir qué es lo que queremos en nuestra vida. A mí me pasó, a mí me pasó. El que le está hablando aquí es uno que ha vivido lamentablemente todas esas falencias de una familia que lamentablemente faltó la dirección, faltó aquel padre y aquella madre que como a saeta en las manos yo fuera esa flecha que me lanzaran a un propósito firme y seguro para que yo no errara al blanco. Hoy día yo no cuestiono a mi papá y a mi mamá, no lo cuestiono, porque cuando usted ve la vida de ellos también, se da cuenta que es un círculo vicioso que viene como una bola de nieve que va dando vueltas, y en vez de hacerse pequeña cada día se hace más grande y se hace más grande, porque es una corruptibilidad que va de generaciones en generaciones y que alguien de alguna manera tiene que cortarla. Si alguien no, es como si usted colocara varios palitos de fósforo y los prendiera. Cada fósforo va a ir prendiendo al otro. Pero si falta el fósforo siguiente al que está prendido, hasta ahí los demás sucesivos no se van a prender, porque faltó uno que era el que daba paso a que esa candela continuara. Igual en nuestras vidas. Es una maldición generacional cuando todo
definitivamente con una mente entenebrecida, nadie se para y se detiene a decir aquí hay algo que está mal hecho, aquí hay algo que está mal, y lamentablemente al faltar esa persona con cordura que diga aquí tiene que haber un cambio, esto no tiene que seguir así, lamentablemente el, el mundo se va a seguir corrompiendo y va a seguir llegando, como dice la Biblia, que cada día la maldad se va multiplicando en el corazón de los hombres. Les voy a dar un ejemplo mío. Yo tengo 3 hijos, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Yo fui una persona que nació en un hogar disfuncional, con muchos errores, con muchos malos consejos, con muchas malas instrucciones. Pero cuando yo llegué a los 33 años de mi vida, yo escuché el consejo de Dios, entendí la necesidad de tener a Dios en mi corazón y yo dije, si yo no le doy un parado a esta situación ahorita, lamentablemente los mismos errores que cometimos nosotros como familia y que cometieron mis tíos y que cometieron mis abuelos y todos esos errores que venían como una bola de nieve cayendo en proclive lamentablemente a lo más vil del mundo. Si yo no le doy un parado a esto, lamentablemente esto va a seguir siendo lo mismo. Yo decidí a 3 años entregarle mi vida a Jesús y dije, Señor, transforma mi vida, ayúdame, yo solo no puedo. O sea, yo fui una persona que nací sin orientación y yo necesito ser orientado. Empezar a ser orientado a hacer las cosas como tú quieres que yo las haga. Hoy día yo les puedo decir que para la gloria de Cristo, mis hijos, los descendientes de este servidor, no corrieron con la misma, si se puede llamar, desgracia que corrí yo, porque lamentablemente, perdón, gloria de Dios, esa maldición generacional se cortó. Mis hijos hoy día, mi hijo mayor tiene 23 años, mi hija tiene 19 años y el hijo menor mío tiene 7 años, va para 8 años Isaac. Y hoy día, mis hijos, aunque yo empecé mal el trabajo en los dos mayores, 3 años me dio tiempo y de alguna manera, siendo aconsejado y dirigido a través de su palabra, también opté por esa misma dirección de hacerla a ellos. Y lo mismo que yo hice a los 20 años, a los 18 años, mi hijo a los 23 años no, mi hija a los 19 años no lo ha hecho. Quiere decir que alguien se detuvo y dijo, no, aquí hay algo que está mal y yo necesito el consejo de Dios. ¿Qué fue lo que cambió el curso de esa maldición generacional? La orientación, el consejo de Dios a través de su palabra en mi vida. Yo fui cambiando a través del consejo de la palabra. De manera que yo iba siendo enseñado, yo fui enseñando a mis hijos. Yo hoy día le puedo dar la gloria a Cristo de que estamos viviendo una vida diferente. De pronto, no como ellos se lo merecían, o de pronto como un hogar perfecto lo puede manifestar. Pero sí le puedo decir que le damos la gloria a Dios, y le damos la gloria a la orientación del Espíritu Santo a través de su palabra, porque muchas cosas cambiaron para bien. Y esto es lo que yo quiero compartirte en esta noche. La necesidad de que los padres, cuando hablo de padre, hablo de una manera genérica, el padre y la madre, entiendan que los hijos no vienen al mundo, o Dios no te da el regalo de los hijos, o Dios no te lo da como herencia, para que cada quien viva su vida como quiere. No, Dios te da los hijos como herencia porque tú tienes un propósito y ellos tienen un propósito sobre esta tierra. Y para que ese propósito se cumpla, tienes que cumplir tú el mandato o lo que Dios colocó en tu corazón con respecto a esa familia. Volviendo a ahora que leímos en Marcos capítulo 4, y ya entrando en tópico, en lo que realmente queremos enseñar a través de esta palabra. La Biblia nos enseña que Cristo, estando sentado cerca del mar de Galilea y rodeado con un poco de personas, incluyendo a los apóstoles, Cristo habló de una parábola y fue la siguiente. Vamos a estudiarla de una manera expositiva, la voy explicando para que el mensaje quede claro. Marcos capítulo 4. Estoy leyendo la versión lenguaje textual para una mejor comprensión. Otro día Jesús estaba enseñando a la orilla del lago de Galilea, cómo mucha gente se reunió para escucharlo. Jesús tuvo que subir a una barca y sentarse. Imagínense usted el poco de gente que había allí, que Jesús tuvo que subir una barca de tal manera que los que estaban alrededor de él, los que estaban muy atrás, lo pudieran ver también. Y dice, tuvo que subir una barca y sentarse para hablar desde allí. La gente se quedó en pie en la playa. O sea, imagínense usted
gente que Cristo tuvo que subir para que su voz pudiera llegar a los que estaban más atrás. Verso 2 dice, Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y comparaciones. ¿Qué les enseñó? Jesús los estaba orientando. Jesús es el orientador que Dios envió sobre la tierra para mostrar a los hombres el reino de los cielos y el manual de fe y conducta que nos lleve a nosotros a conducirnos en esta vida de una manera recta. Dice, Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y comparaciones. Les puso esta comparación. Vamos a ir esgrimiendo esta comparación. Dice, escuchen bien esto, dice el Señor. Un campesino salió a sembrar trigo y mientras sembraba algunas semillas cayeron en el camino. Poco después vinieron unos pájaros y se la comieron. Este sembrador es Cristo y esta semilla es la palabra de Dios. Hoy día, tipo de Cristo en la tierra, que llevamos el mensaje que el Maestro enseñó cuando fue manifestado en la tierra, somos nosotros los que hemos sido escogidos por Dior para dar el mensaje de evangelio que enseña que Jesucristo vino y se hizo hombre en la tierra para morir por nuestros pecados, para cumplir la ley por nosotros, limpiarnos la iniquidad adámica, la rebelión contra Dios y nosotros poder restituir nuestra vida con respecto a Dios. Y dice que salió un sembrador a sembrar, se le cayeron unas semillas de la bolsa que tenía y cayeron en tierra y vinieron los pájaros y se las comieron. Este es el tipo de la persona que no toma en cuenta el consejo de Dios. Es como que yo ahorita estoy hablando y de pronto una persona me está escuchando, se sale y se acuesta a dormir, porque simplemente no le interesó el mensaje que yo estaba dando, simplemente le pareció aburrido o le pareció que no lo necesita escuchar. Ese es el tipo de persona del que Cristo está hablando aquí. Son las personas que dejan pasar por alto el mensaje que nos enseña que Dios se acercó al hombre a través de Jesucristo para que el hombre irremisiblemente por la rebelión adámica siempre pudiera restituir a través del derramamiento de la sangre de Cristo su respecto a Dios. Entonces este es el primer tipo de personas, los que no prestan atención al consejo de Dios, los que no toman interés ni siquiera en leer el manual de fe y conducta, que es el manual que nos enseña a nosotros por qué estamos en la tierra y para qué estamos y de qué manera nos tenemos que conducir. Entonces, si usted le venden un celular y a usted no le dan el manual de ese celular, mira, usted es como tener un mono con una hojilla. Definitivamente, una persona que compra un celular y no tiene el manual, no le va a dar un uso correcto a ese celular. Una persona que compra un carro nuevo, que nunca había visto, de una marca que nunca había conocido, y esa persona no le da un manual para mostrarle cómo se debe accionar y cómo se debe utilizar ese carro y cuál es el buen uso que le tiene que dar, esa persona va de alguna manera a utilizar incorrectamente ese carro. Así somos los seres humanos cuando dejamos pasar el consejo de Dios. Nosotros soltamos la palabra y simple y llanamente no lo atienden, no les interesa. Estás aborreciendo el mensaje que te dice para qué tú viniste a la tierra y cuál es el propósito que tienes en ella. Entonces dice Jesús en el verso 5 de Marcos capítulo 4, otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Recuerde que la semilla para poder germinar necesita estar debajo de la tierra, porque la tierra tiene propiedades minerales, es sometida a presiones y temperaturas por el sol y necesariamente para que esa semilla germine tiene que tener profundidad en la tierra. Pero el Señor nos está enseñando que otras semillas terreno con muchas piedras y poca tierra. Como la tierra era poca profunda, brotaron las plantas de trigo, o sea, de alguna manera germinó, pero las plantas no duraron mucho tiempo. Al salir el sol se quemaron porque no tenían buenas raíces. Esto me habla de las personas que sí prestan atención, que de pronto yo estoy dando una palabra ahorita por el fuego, vamos a escuchar este loco a ver qué está diciendo. Y empiezan a escuchar. Y de pronto duran 10, 15 minutos, 20 minutos escuchando, pero todavía no han entendido el mensaje central de lo que se está enseñando. Voy a apagar esto. Te habla puras tonterías. Lamentablemente, esas son esas personas que están dejando que entrar la palabra de alguna manera, pero no le dan el tiempo suficiente de vivir los procesos que tiene que vivir de temperatura, de presión en la tierra, para que esa semilla, su cáscara rompa y dé fruto. Esos tipos de la iluminación de la palabra. Tú no vas a entender lo que yo estoy enseñando si tú no escuchas el mensaje completo. Si tú no escuchas la enseñanza, la proclamación de esta palabra completa, si tú ahorita en este momento, tú apagas el teléfono y te vas a acostar, lamentablemente vas a quedar incompleto con el mensaje que se te está dando.
Y como no lo escuchaste completo, como no escuchaste la conclusión del mensaje, simple y llanamente nunca tomaste raíces con el consejo que se te está dando. ¿Qué es tomar raíces con el consejo que se te está dando? Es internalizar la palabra de Dios en tu mente. No solamente internalizarla, entenderla y después de entenderla, ponerla por obra. Eso significa tomar raíces. Que no solamente la palabra entró a tu mente, sino que te sirvió de algo porque la estás poniendo por obra. Estás de alguna manera visibilizando ese pensamiento que está en tu mente. Si tú no prestas atención correctamente al mensaje que se está dando, como muchos hijos en este tiempo no prestan atención al consejo de los padres y de la madre, lamentablemente vamos a errar en blanco. Estamos dejando pasar por alto el mensaje de Dios. Yéndonos al verso 6, al verso 6, perdón, al 7, dice así: otras semillas cayeron entre espinos. Cuando los espinos crecieron, ahogaron el trigo y no lo dejaron crecer. Por eso las semillas no produjeron nada. Mira, esto nos habla a nosotros que cuando tú recibes un consejo en tu mente y ya tú estás convencido, la convicción, la certeza de que Dios se te reveló, de que te dio un consejo que es vital para tú ponerlo por obra en la tierra. Tú no puedes permitir que otro consejo malo venga y te saque ese consejo bueno. Porque, por ejemplo, si yo le digo a usted que las drogas son malas, yo le estoy diciendo a usted no consuma psicoactivos, no consuma halógenos, porque en su momento, lamentablemente, usted no lo va a poder controlar. Y aunque usted crea que usted tiene el control de su vida, usted lo va a perder y lamentablemente va a llevar a tener problemas y en muchos casos la muerte. Pero entonces viene otra persona y te dice, mira, vamos a consumir droga. Y tú le dices, no, pero ¿cómo vamos a consumir droga si las drogas son malas? A mí se me enseñó que las drogas son malas y que eso, lamentablemente, uno por mucho que crea tener el control de las cosas, eso se me eso es mentira. Si vos te fumáis uno o te fumáis dos nada más, eso vos mantienes el control. Yo lo hago, yo me fumo uno o dos y no pasa nada. Entonces, el consejo que se te dio de que las drogas es malo, ¿quién no sabe que las drogas son malas? ¿Desde cuándo estamos escuchando nosotros, por los entes informativos, por la televisión, por la radio, no a las drogas porque las drogas te llevan a la muerte? La pregunta es, ¿cuántas personas consumen droga ahorita? Increíble. Increíble. Te están diciendo, las cajas de cigarro dicen advertencia, el uso incorrecto de este producto es nocivo para la salud. Las mismas botellas de cerveza, las mismas botellas de ron dicen que el consumo de alcohol en exceso es nocivo para la salud. Y la gente lo sigue haciendo. Son de esas personas que escuchan el consejo bueno, dejan entrar el consejo malo y dicen, yo mejor le voy a hacer caso al consejo malo, porque este consejo bueno para mí no tiene importancia. Igual ocurre con la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios entra en la mente del hombre, dice el Salmo 19, que la palabra de Dios tiene el poder de convertir el alma del hombre. ¿Qué significa convertir? De hacerlo arrepentir de la vida que lleva incorrectamente, una vida que no es conforme a la voluntad de Dios. Y el consejo bueno de la palabra entra a su mente, lo internaliza y lo ayuda a ponerlo por obra a través del poder del Espíritu Santo, y esa persona cambia. O sea, tiene el poder de convertir, de cambiar a un hombre de una mala persona a vivir una vida quieta y reposadamente en la tierra, una vida correcta en rectitud, de recto proceder, apegado a la ley, con una conducta intachable, que de alguna manera las personas que lo rodean puedan decir verdaderamente ese hombre es otro. Verdaderamente ese hombre ahora piensa distinto. Ese hombre antes actuaba mal y ahora actúa correctamente. Ese poder lo tiene la palabra de Dios. Pero Cristo enseña aquí en el verso 7 que el mal consejo, Dios te da un buen consejo a través de la palabra y te van a venir malos consejos también, pero está en tu decisión, que es decisión de vida o de muerte, si tú vas a poner por obra el consejo que se te está dando a través de la palabra de Dios o vas a poner por obra el consejo que da el mundo. Entonces dice el verso 8, ya haciendo referencia al que realmente escucha la palabra de Dios y la pone por obra, dice, en cambio otras semillas cayeron en buena tierra y sus espigas crecieron muy bien y produjeron una muy buena cosecha. Algunas espigas produjeron 30 semillas y otras 60 y otras 100. Esto habla de la persona que escucha el mensaje. Es esa persona, por lo menos Soraya, que está conectada ahorita. De pronto Soraya ya tiene la intención en su corazón de escuchar la palabra de Dios.
Y no solamente escucharla, sino yo voy a tener el interés, yo voy a aprender, porque yo voy a dejar que eso haga en mí lo que Dios la manda hacer. Que esa palabra realmente entre en mi corazón, tome profundidad y dé fruto, que yo en su momento pueda ver el resultado de esta palabra que está entrando en mi corazón. Si ella tiene esa intención, conforme a como Dios envió esa palabra, conforme al propósito que Dios la envió, no va a volver vacía. Esa palabra va a producir fruto, va a dinamitar en la mente de esa persona, va a tomar su ser de alguna manera y eso termina poniéndose por obra. Y a lo que la ponemos por obra, definitivamente estamos poniendo por obra la que Dios nos dio. Entonces, al verso que yo quería llegar es al verso 10 y al verso 11. Para terminar, dice: después, cuando ya se había ido casi toda la gente, los que se quedaron con Jesús, los 12 discípulos, le preguntaron qué significaba el ejemplo. O sea, aunque él habló un ejemplo terrenal y ellos no lo entendieron, no solamente se quedaron con eso, ellos dijeron, no, vamos a agarrar aparte al maestro y vamos a preguntarle qué fue lo que quiso decir. Han leído en la Biblia cuando dice escudriñar las escrituras, porque ellos parece que tenéis vida eterna y ellas dan testimonio de mí. ¿Cuántas personas se acercan a Jesús? ¿Cuántas personas van a las iglesias? ¿Cuántas personas van a las células? ¿Cuántas personas o cuántas personas proclaman que son cristianos? Pero cuando usted busca esta palabra en el corazón de ellos, en la mente espiritual, en la mente del hombre, no la encuentra por ningún lado. Lamentablemente son como esas personas que escucharon hablar a Jesús y se fueron. No les interesó ni siquiera que les interpretara o les explicara qué fue lo que quiso decir. Pero a mí me sorprende este verso porque dice, después cuando ya se había ido casi toda la gente, los que se quedaron con Jesús y los 12 discípulos le preguntaron qué significaba el ejemplo del campesino. ¿Sabe qué significa esto? ¿De qué es tipo esto? Esto es tipo de las personas que empiezan a escuchar la palabra de Dios y dicen, no, yo quiero aprender más. Yo quiero escuchar más de Dios. Eso es lo que lleva a uno a congregarse, ¿no? Yo me voy a congregar, yo voy a empezar a ir a la iglesia porque yo voy a empezar a escuchar la palabra de Dios porque yo quiero aprender cada día más de Dios. Esa fue la actitud de los apóstoles. Por eso es que los 12 apóstoles son nombrados continuamente en las escrituras, en los evangelios sinópticos, lo que es el Nuevo Testamento, porque se perseveraron en querer aprender de Jesús, entendieron que Jesús venía de parte de Dios y que era necesario que ellos lo conocieran para ver cuál era el propósito que ellos tenían en la tierra. Pero lo más contundente es la respuesta de Jesús en el verso 11. Y eso es lo que yo traigo a colación en este tópico. Dice, Jesús le respondió, a ustedes les he explicado los secretos del reino de Dios. Dice, pero a los demás, a los que se fueron, les enseño solamente por medio de ejemplo. Escuche esto. Así, aunque miren, no verán, y aunque oigan, no entenderán. Mire, hermano, yo le voy a decirte una cosa. Yo soy de las personas que cuando yo escucho algo, no solamente, yo puedo ir a una iglesia, a una congregación y escuchar a un pastor predicar, pero yo le estoy metiendo la lupa, hermano, escuchando todo lo que dice detenidamente, pendiente de lo que le está diciendo. Y después que ya termina el culto, yo llego en la casa y lo que yo sé que de alguna manera no entendí o no comprendí o me parece que fue incorrecto, yo lo empiezo a investigar. Yo digo, yo voy a investigar a ver qué fue lo que dijo él aquí. Y en muchas oportunidades me he dado cuenta que son mensajes bien trazados, un mensaje que tuvo un principio y un fin y dejó un mensaje correcto en el corazón de las personas. Pero muchas veces me he dado cuenta, no, pero este señor se equivocó, este hermano no dijo lo que era, esta palabra no significa eso. ¿Qué significa eso de alguna manera? Que nosotros tenemos que ser personas como los discípulos, no solamente conformarnos con escuchar la palabra nada más, sino que también vamos a investigar y vamos a ver si esas cosas son así lo que nos dijeron. La Biblia dice que en el libro de los Hechos, que los cristianos de Berea, cuando escuchaban a predicar a Pablo, ellos escuchaban a Pablo y cuando Pablo terminaba iban a sus casas y se ponían a revisar las escrituras, a leer el pliego original de la Biblia y a revisar si las cosas que Pablo decía eran así como él las había explicado. Si la estaba explicando en un sentido correcto conforme a la interpretación de las escrituras. Así debemos ser nosotros. Y aquí abro un paréntesis rápidamente. Los padres quieren que los hijos aprendan por conducta aprendida, porque los hijos son una esponja. Los hijos van a hacer definitivamente lo que los padres hacen. Los padres
La verdadera enseñanza que nosotros le damos a nuestros hijos es la manera, es la conducta, es la disciplina con la que ellos nos ven en el diario vivir. Cómo somos en el trabajo, si somos responsables, si no somos responsables, si yo amo a mi esposa o no amo a mi esposa, si soy buen proveedor o no soy buen proveedor, si realmente para mí mis hijos son importantes y yo le dedico a ellos el tiempo que ellos necesitan, si realmente yo soy el verdadero orientador que Dios me confió a mí como orientador de mis hijos, si realmente esa mujer, como dice el libro de Proverbios, hijo mío, escucha la instrucción de tu padre y no desprecies el consejo de tu madre, porque collares serán a tu cuello y corona a tu cabeza. Quiere decir que la instrucción del padre es necesaria y el consejo de la madre es necesaria. Y dice la Biblia, porque son como collares a su cuello y corona a su cabeza. Padres y madres que me están escuchando. Padre, ¿dónde está esa instrucción de ese padre a su hijo que es como collar a su cuello? El collar significa, es algo representativo, como que realmente ese consejo que usted le da al hijo es lo que él va a mostrar cuando ya ese muchacho comienza a tomar las decisiones como persona que debe tomar. Mire, cuando usted ve a un hijo de usted desviado, un hijo con una conducta mala, una conducta que viola las leyes, una conducta de irrespeto, una conducta irresponsable en el trabajo, no se pregunte por qué ese hijo es así. Pregúntese qué fue lo que yo no hice para que él fuera lo que es. O sea, qué fue lo que yo debía haber hecho para que él no fuera o no tenga la conducta que él tiene. Los hijos son los reflejos de los padres. Ciertamente hay padres que se esfuerzan por sus hijos y cuando llegan a la mayoría de edad, lamentablemente no cogen lo que sembraron. ¿Por qué? Porque ocurre lo que dice esta parábola, que el consejo que le dio el padre y la madre lo pasaron por alto, no les importó, lo tiraron por la borda y lamentablemente están haciendo lo que los padres le dijeron que no hicieran. O sea, escucharon lo que era bueno y lo que era malo, decidieron hacer lo bueno y tirar por tierra, decidieron hacer lo malo y tirar por tierra lo que era bueno. Pero también se ve el lado contrario, no se me ponga serio, quite esa cara de indio de palo. Hay hijos que toman el consejo correcto que los padres le dan. ¿Y cómo viven en la vida en la tierra? Una vida correcta, una vida apegada a las leyes, una vida que le da tranquilidad a los padres de cosechar el esfuerzo de una instrucción y un consejo que en su momento valió la pena dárselo a un hijo. Qué importante es eso. Entonces, voy a volverlo a leer para terminar. Dice, he explicado los secretos del reino de Dios, pero a los demás les enseño solamente por medio de ejemplo. Así, miren no verán, y aunque oigan no entenderán, a menos que se arrepientan de sus pecados y pidan perdón a Dios. Voy a explicar esto rápidamente para terminar. Hay personas, con esto termino, hay personas que se quejan y murmuran muy seguidamente porque yo no entiendo las palabras de Dios. ¿Por qué yo no comprendo la palabra? ¿Por qué yo escucho a ese hombre hablar, esa mujer hablar con ese entendimiento de la palabra que no precisamente es lo que está escrito, sino que de lo que está escrito extraen, rescatan un consejo, un mensaje central que Dios en este tiempo quiere darme a mí? ¿Por qué Él lo puedo hacer y yo no lo puedo hacer? Cristo dice aquí que los secretos y los misterios del reino de Dios son para los escogidos de Dios. Él le dijo, a ellos le hablo con ejemplo, le hablo en parábola, le doy solamente ejemplo, para que viendo no vean y oyendo no oigan. Voy a explicarlo rápidamente. Los fariseos seguían a Jesús, los fariseos, los judíos, los de la época de Jesús cuando caminó en la tierra, seguían a Jesús con intención de buscar ocasión de caer, para que Jesús violara la ley y matarlo. O sea, le tenían el hambre a Jesús, lo querían reventar vulgarmente. Esos fariseos, ellos estaban donde Jesús estaba, pero cuando Jesús lo veía, Jesús no le hablaba directamente y literalmente como le hablaba a los apóstoles, sino que le hablaba con ejemplo. Y dice la Biblia que después que Jesús terminaba de hablar, ellos se iban, pero no entendían nada. Jesús decía, yo les hablo así para que viendo no vean y oyendo no oigan. Quiere decir que ellos no eran merecedor de los secretos y misterios del reino por la condición de su corazón con respecto al Hijo de Dios. El Hijo de Dios, dice la Biblia, a lo suyo vino. Jesús vino a los judíos. Jesús se acercó al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. A lo suyo vino y los suyos no les recibieron. La intención de recibir a Jesús como el Hijo de Dios, por cuanto no tenían un corazón humilde,
y no habían tomado la decisión de realmente aceptar a ese hombre que estaba delante de ellos, que a través de milagros, de prodigios y de vivir una vida recta en la tierra fue ejemplo para ellos, como no tenían un corazón suficiente para recibir a Cristo, no les fue dado a entender los secretos y misterios del reino. Cristo decía, a ellos les hablo en parábola, pero a ustedes les hablo para que viendo vean y oyendo oigan. O sea, para, la palabra oír significa entender. O sea, yo les hablo a ustedes para que entiendan, pero les hablo a ellos para que no entiendan. Y dice la Biblia en la Reina Valera 1900, dice, para que no se conviertan y ellos puedan ser sanados. O sea, si Jesús les explicaba a ellos el reino de los cielos tal cual como le explicar, y no había un arrepentimiento en su corazón y no lo iban a recibir como Cristo en su corazón, ¿de qué valía el consejo de Dios? ¿De qué vale el consejo de Dios si no hay un corazón dispuesto a tomar un camino correcto? Si no hay un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Entonces Cristo decía, ¿para qué les voy a hablar a ellos los misterios del reino? Para que los entiendan si no hay un arrepentimiento, no hay una necesidad de ellos de recibir al Mesías como el único y suficiente Salvador de su vida. Entonces, los misterios y los secretos del reino solamente les son revelados a aquellos que con un corazón humilde, con un corazón sencillo, nos acercamos a Dios. O sea, entiende esta parte. El reino de los cielos se mueve a través de los espíritus humildes. ¿Qué significa un espíritu humilde? Es una persona que reconoce la necesidad de tener a Dios en su vida. Es una persona que reconoce que la palabra de Dios es una necesidad en su vida para limpiar su vida, para limpiar su alma de transgresiones, de iniquidad y de todo aquello que ha hecho en su vida incorrectamente conforme a la voluntad de Dios. Cuando una persona sabe que lo que está viviendo es incorrecto, que lo que está haciendo es incorrecto, necesita a Dios, que la ayuda de Dios para poder superarse, para poder cambiar, para poder de alguna manera comenzar a restituir su vida con respecto a Dios, esos secretos y esos misterios le son revelados. Si usted lee la Biblia y la estudia, entiende, usted tiene que preocuparse. ¿Por qué en este tiempo Dios no le revela los misterios y secretos del reino? Debe ser que hay algo en su corazón que es tropiezo. Cuando hablo de corazón, hablo de la mente. Hay algo que usted no está dispuesto a soltar en su mente. Hay un pasado al que usted no quiere morir. La Biblia dice, el que quiera salvar su vida la perderá, mas el que la pierda por causa de mi nombre tendrá vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que creer que yo necesito morir a la vida que yo vivía para vivir una vida nueva en Cristo Jesús, conforme al... Si yo no estoy dispuesto a soltar lo que tengo atrás, si yo no estoy dispuesto a arrepentirme y dar la vuelta del camino que llevaba para coger el camino correcto, lamentablemente los secretos y misterios de Dios no me van a ser revelados. Entonces yo lo invito en esta noche, si usted considera que cuando usted lea y la estudia no la entiende, o sea, como usted pudiera decir en esta noche, ¿por qué el hermano Fernando pudo disertar esos versos bíblicos así y pudo hacer una analogía con el sol, con la luna, llevar la analogía al padre y a la madre y todo concordaba, todo tenía una concordancia, quiero decir, si todo tenía una concordancia, ¿por qué él lo puede hacer y yo no lo puedo hacer? Hay algo en tu mente que está haciendo obstáculo para que los secretos y misterios del reino te sean revelados. Te voy a dar este ejemplo para que lo entiendas. ¿Cuál era el tropiezo de los fariseos para que Cristo no le hablara literalmente como le hablaba a los apóstoles? Que había una dureza de su corazón y había un corazón incrédulo, había incredulidad. No creían que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Será que tú no estás convencido que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Será que tú no estás convencido que realmente ya no quieres vivir la vida que llevabas y que tú quieres vivir una vida nueva en Jesús? ¿Será que no has tomado esa decisión? Para que tú puedas a los secretos y misterios del reino y te sea revelado el reino de los cielos en la tierra y puedas ver el reino de los cielos y puedas entrar en el reino de los cielos, experimentar milagros, prodigios, liberaciones, poder ver en el contexto de tu vida en la tierra que realmente, aunque estás en la tierra, reino de los cielos, tú cohabitas en el reino de los cielos. Para que eso ocurra, tú tienes que ser sincero delante de Dios, abrirle tu corazón y decirle, Señor, ya basta, yo quiero conocerme. La Biblia dice que el que más se acerca a Dios, más Dios se acerca a él. Pero ¿qué te está haciendo obstáculo para que tú te acerques a Dios? ¿Será que estás como los fariseos? Que todavía no te ha sido revelado que realmente Jesús es una necesidad en tu vida y que tú necesitas arrepentirte de tu vida pasada para que la sangre de Jesús te limpie de la iniquidad ámica,
te borre las transgresiones que has cometido y ya como un odre nuevo, limpio, el Espíritu Santo entre en tu vida y Él te pueda guiar a la verdad, a la revelación, a la iluminación. Eso está pasando. Si tú eres un cristiano no comprometido, un cristiano del que dice Romanos capítulo 8, verso 1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Pablo habla de dos tipos de cristianos, unos carnales que dicen que son cristianos, pero no lo son, no entienden las escrituras, no viven en el reino de los cielos, no ven el reino moverse alrededor de ellos, simple y llanamente van los domingos a la escuela. Y habla de un cristiano que vive, ve el reino de los cielos, que entró en el reino de los cielos en la tierra y puede experimentar en su corazón lo que son las experiencias con Dios. Si tú no conoces a Cristo y estás escuchando este mensaje y realmente dices, es verdad lo que dice ese varón, yo leo la Biblia y no la entiendo. Y dicen que Dios hace milagros, yo no he visto milagros. Y dicen que Dios cambia al alma del hombre y yo sigo siendo igual. Yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesucristo, en esta noche he escuchado tu palabra y hay tres tipos de personas. Los que escuchan, los que no atienden tu mensaje, los que lo atienden pero no le toman importancia, y están las personas que lo atienden y perseveran en el conocimiento pleno de Dios. Señor, yo quiero ser como esa tercera persona, que hoy escucho este mensaje y yo hoy tomo la decisión, Señor, de aceptarte a mi corazón. Señor Jesucristo, entra en mi vida. Límpiame con tu sangre preciosa los pecados que he cometido. Límpiame la transgresión adámica que me llevó a ser también a ser una persona rebelde con respecto a Dios en mi vida. Y te pido que en esta noche me limpies de mis pecados y me permitas caminar una vida correctamente conforme a tu voluntad. Anota mi nombre en el libro de la vida y te doy las gracias porque en esta noche me está dando la potestad de arrepentirme el camino y la vida que llegaba y direccionarme como el sol desde el este hacia el oeste y realmente mi vida tome rumbo y poder hacer tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos las gracias a Dios por esta palabra. Quiero que sepan que este mensaje va a ser montado en el YouTube, en la página. Te busca Fernando Hijo de Dios y ahí están todos los mensajes que cada vez que Dios toca mi corazón yo los cuelgo en el Facebook y también en el YouTube. Usted se busca en el YouTube, se suscribe, le da la campanita, ahí le van a salir todos los mensajes, usted puede escuchar, así como hoy, cualquiera de los mensajes que están ahí que son para edificación de tu vida. Te invito a vivir una vida para Dios, te invito a la vida que de nada te sirvió, que nunca te llevó a puerto seguro y que agarre la brújula, que agarre ese sol que alumbra para todos, que es Dios, te a Él y a su calor y que de esa manera más nunca te apartes de Él, para que el frío de este mundo y la maldad de este mundo no te vuelva a cauterizar tu vida. Nos vemos en una próxima oportunidad si así Dios lo quiere y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos guarde irreprensible hasta el día de la venida del Señor. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Chao.